Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Zona Fantasma, este lugar donde hablamos sobre películas, series, streaming, música y todo lo que tiene que ver con la cultura del entretenimiento. Este es el episodio número 4 de estas radiografías que estamos haciendo sobre los personajes principales de la serie de HBO Succession. En el primer capítulo hablamos sobre Logan Roy, en el segundo charlamos un poquito sobre Kendall y en el tercero nos enfocamos en la personalidad de Shiv Roy. En este cuarto episodio vamos a hablar sobre el que creo yo es el personaje más trágico de la serie, y es que en este juego llamado Succession, en este tablero siniestro de ajedrez, todos de alguna forma están apostando su alma, pero creo que el único que está jugando su corazón es Roman Roy. Así es, interpretado por Kieran Culkin, que desgraciadamente antes de Succession, creo yo que el mundo conocía a Kieran y lo reconocía solo por ser el hermano de Macaulay Culkin. Si les soy bien sincero, yo independientemente de su trabajo en Succession, solo lo conocía por ser parte de esta adaptación que hizo Edgar Wright de la mítica novela gráfica Scott Pilgrim vs. The World. Si ustedes no recuerdan a Kieran Culkin en la película, él interpretó a este cínico roomie gay de Scott Pilgrim, interpretado por Michael Cera. Y yo en el capítulo pasado sobre Shiv les decía cómo esta formación actoral shakespeariana de Sarah Snook de alguna manera la preparó para interpretar a Shiv. En el caso de Kieran, creo que fue la vida misma la que lo preparó para interpretar a Roman Roy, hablando pues de que Kieran vivió gran parte de su vida pues siendo este hermano menor a la sombra de su hermano mayor. Vamos a comenzar esta radiografía de Rom hablando un poquito de las referencias sobre el personaje, y creo que en el caso de Roman, las referencias son bastante explícitas, tan explícitas que incluso están incrustadas en su mismo nombre. Roman, o como lo llamó en un par de episodios, me parece, Logan, Romulus, a modo de nickname, a modo de apodo, pero también dejándonos ver que le puso el nombre de Roman un poco en homenaje a Romulus, Rómulo, este personaje mítico de la leyenda de la fundación de la ciudad eterna de Roma. Si ustedes no conocen la leyenda de Rómulo y Remo, son estos bebés que fueron abandonados y arrojados en el río Tíber, posteriormente adoptados por un pastor y amamantados por una loba. Crecieron estos dos personajes para ser pues dos hombres muy inteligentes, muy destacados, muy prolíficos, tan prolíficos que incluso se dieron a la tarea de crear una ciudad utópica llamada Roma. Y mientras estaban trazando estos límites sagrados de la ciudad, que los romanos llaman el Sulcus Primigenium, Rómulo, en un arrebato de celos, mató a su hermano Remo, fundó Roma y se convirtió en el primer rey. Si esto no es como una representación bastante exacta de cómo es la dinámica de los hermanos Roy, no sé qué otra leyenda la podría ser. Y si a esto le sumamos que en varios textos donde se habla de Rómulo se define pues sí, como su personalidad, y acá cito, como un individuo sarcástico, masoquista y descarado que se nutre de la humillación, tanto la propia como la de los demás. Que bueno, esta también es una definición bastante cercana y acertada a cómo es la personalidad de Roman Roy, ¿no? Y estas tres características, sarcástico, masoquista y descarado, me dan pie para entrar de lleno a, pues sí, como estos highlights que hacen único a Roman Roy dentro de Succession, esta sección que a lo largo de estas radiografías he titulado como la fuente de su poder y de su maldad. Y en el caso de Roman vamos a dividir estas características en tres partes, y me gustaría empezar con una que es bastante superficial y bastante visible, pero también a la vez muy profunda
para explicar el arco de este personaje. Me refiero al humor. El humor en Roman Roy. Freud escribió que el humor es el mayor mecanismo de defensa del ser humano, un instrumento que permite equilibrar las emociones y elaborar las frustraciones. Entendía que el chistoso o el humorista explotan las posibilidades del pensamiento infantil y que, en consecuencia, el humor es una actividad psíquica orientada hacia el escape o a la evasión. Ojo aquí con el término de explotan las posibilidades del pensamiento infantil, porque vamos a regresar a este concepto en otro punto que veremos más adelante. Freud también decía sobre el tema del humor: el chiste y su relación con el inconsciente es que el humor es la manifestación más elevada de los mecanismos de adaptación del individuo. Y es por esto que recurrimos a él ante los eventos más trágicos, casi buscando la supervivencia. Y qué buena definición para entender cómo Roman ha utilizado el humor a lo largo de estas 4 temporadas en Succession. Al principio, yo la verdad entendía el humor de Rom desde una perspectiva mucho más superficial. Yo creía que el papel de este personaje dentro de la serie era una especie de comic relief, ¿no? Pues sí, este alivio ante el tremendo dramatismo que emanaba de los otros personajes. Conforme fue evolucionando este personaje, comprendí que para los escritores de la serie el humor de Roman también era una forma de calibrar esta carga tan intensa de dramatismo que tiene el personaje. Y es que la vida de Rom, incluso más que de sus hermanos, creo yo, está llena de traumas y de eventos muy, muy, muy terribles que pues están definiendo la forma en que Rom habita en Succession. Ejemplos de esto, pues las anécdotas de Roman, que siempre las cuenta a través de, pues sí, del chiste, de la broma, son en el fondo bastante tremendas, ¿no? Por ejemplo, no sé si se acuerdan, me parece que fue en la temporada 1 o 2, que habla sobre cómo cuando era niño lo encerraban, en una jaula de un perro y les reclamaba a Kendall y a Connor, ¿no? Ellos argumentaban que eso era algo que le gustaba a Rom, pero claramente para él pues fue un evento bastante traumático, ¿no? Es que el humor de Roman esconde un background bastante siniestro. Por ejemplo, hablando de la parte del abuso sexual, siempre Rom sacaba estos chistes, ¿no? Estos comentarios, por ejemplo, cuando habla sobre que Connor abusó de él sexualmente cuando era un niño. Connor obviamente niega absolutamente este recuerdo de Rom. También en la temporada 2, me parece, Rom cuenta una anécdota sobre cómo pues sí, como un supervisor abusó de él en un campamento. Obviamente esto ya no se va como a desarrollar en lo que queda de la serie, y no sé realmente si estas anécdotas forman parte de la realidad, si sí son chistes de Rom, maneras de fastidiar a los demás, pero la simple insinuación, las simples pistas de que Rom haya verdaderamente sufrido de abuso sexual durante su infancia son muy terroríficas, ¿no? Y hablando de esta parte del abuso sexual, esto también me vincula para hablar del siguiente punto que determina bastante, creo yo, el arco de Roman Roy. Me refiero a la sexualidad. Y es que de todos los Roy, creo que en Roman es en el que la sexualidad cobra más importancia a la hora de construir su personaje. Los demás hermanos sí hay como una explicación y sí se ve cómo utilizan el sexo para ciertos objetivos, para explicar algunas miserias de los personajes, pero en Rom, creo yo, esto está mucho más desarrollado. Y un poquito para hablar de este tema, me encontré un artículo bastante interesante de la revista digital The Cult, en el que le preguntaron a varias terapeutas sexuales y autoras sobre la personalidad de Roman Roy, y me gustó mucho una en que encontré, se me hizo muy interesante, de la doctora
Tammy Nelson, que hablaba un poquito del papel que juega la humillación dentro de la sexualidad de Roman Roy, y cito el texto. En el sexo y la sexualidad, nuestras fantasías se basan siempre en nuestro mayor miedo. Entonces, en sus profundidades psicológicas, Roman, su mayor ansiedad es que él es un pedazo de mierda. Su principal ansiedad es que no vale nada porque su familia lo ha tratado como una mierda. Su padre lo ha tratado como una mierda. Y él siempre está al final de la lista. Básicamente, le han dicho toda su vida que está al final de la escalera. Que no es más que un infante en el kindergarten y que no significa nada. Al interpretar esto sexualmente, Roman está reescribiendo ese camino neurológico para que su patrón no siempre termine solo con la humillación y la miseria. Ahora termina con humillación y placer. Tu cuerpo no puede experimentar algo más placentero que un orgasmo. Puedes intentarlo con drogas, que es lo que está haciendo su hermano Kendall, pero no hay nada más excitante y placentero que un orgasmo. Esto debido a la avalancha de químicos cerebrales que recorren tu cuerpo. Entonces, lo que está haciendo Rom es reescribir ese camino neurológico desde la simple humillación que está recibiendo de sus hermanos y de su padre. Está bien, humíllame, pero se sentirá bien. Y esto se me hizo súper interesante porque yo nunca había visto la sexualidad Rom desde esta visión, desde esta perspectiva. Y es que Rom está tan ya incapacitado de salir de este círculo vicioso de humillación, que ya lo ve como algo totalmente natural y totalmente inherente a su vida y a su personalidad. Entonces, más allá de querer cambiar estos patrones de humillación, lo que hace Rom es integrar a esa ecuación pues esta parte de sexualidad, ¿no? Entonces, ya él nota la humillación pues como algo positivo y algo que al final le puede dar placer. Y es algo que hemos visto bastante, ¿no? En las relaciones que ha tenido durante la serie, por ejemplo, con Tabitha y también con Jerry en las últimas temporadas, ¿no? Como la humillación sí forma una parte muy importante para este ritual, digamos, de excitación y apareamiento para Roman, lo cual, les repito, se me hace increíblemente interesante. Vamos a continuar con el segundo punto dentro de la personalidad de Rom. Quiero hacer referencia a su personalidad infantil. En la serie, seamos claros, nadie tiene inteligencia emocional, ¿no? Realmente todos responden a estas sensaciones primarias y primitivas a las que los condicionó Logan Roy. Pero creo que a diferencia de todos los personajes y a diferencia de sus hermanos, en Rom la inteligencia emocional es un proceso que sigue en desarrollo. Porque literalmente él es un niño, ¿no? Un niño que la vida no ha dejado crecer. Sus hermanos son adultos que claramente tienen incapacidades emocionales muy graves, pero esto es como consciente. En Roman, que sí hay una personalidad infantil, este proceso de crecimiento continúa. Un poquito para darles un ejemplo de la cultura pop. Yo diría que Rom es para Succession lo que Wendy es para la historia de Peter Pan. Me explico. Wendy es una niña que está consciente de su edad y está consciente de su crecimiento y está consciente de su madurez, ¿no? Esto es como Rom dentro de Succession, mientras que sus hermanos son más como los niños del país de nunca jamás, que han decidido de una forma consciente ya no crecer. Esto creo yo es una ventaja para Rom y un diferenciador también en su personalidad, ya que es el único personaje que puede seguir evolucionando a nivel de inteligencia emocional. Y en ese sentido, pues esto se ha visto a lo largo de las temporadas, creo yo. Creo que es el personaje que más ha evolucionado en un nivel emotivo. Recordemos que él inició siendo pues, un total douchebag y ahora pienso que es el personaje que está en mayor contacto con sus emociones. Un ejemplo de esto, y regreso a un episodio que suelo referenciar mucho en estas
en estas radiografías, porque creo que es un capítulo que revela bastante de las personalidades de los personajes principales. Me refiero al último capítulo de la tercera temporada, cuando los hermanos Roy van a enfrentar a Logan cuando vende la empresa y pues de alguna forma los deja fuera de la jugada. Cuando está toda esta avalancha de recriminaciones, Logan en algún momento le dice a sus hijos como ¿por qué? ¿Por qué diablos debería seguirlos manteniendo, ¿no? Y seguirlos dando riquezas? A lo que Roman contesta, palabras más, palabras menos, pues por amor, ¿no? Porque nos quieres. Es muy interesante porque, si no me equivoco, Rom es el único personaje durante todas las temporadas, en todos estos juegos de poder y estas discusiones, que ha puesto el concepto y la palabra amor en la mesa de discusión, ¿no? Y esto dice mucho de la personalidad real que tiene Roman Roy. Vamos a cerrar esta radiografía, como hemos cerrado, todos estos episodios, un poquito teorizando sobre en qué camino va el personaje de Rom y dónde va a encontrar su final. Aquí, antes que nada, quiero hacer, por supuesto, esta alerta de spoiler. Yo estoy grabando estos capítulos a la par que se está desarrollando la cuarta y última temporada de Succession. Específicamente ahorita vamos en el capítulo número 4, así que si ustedes pues no han visto todavía los episodios de la temporada número 4, les recomiendo bastante que pausen este video, vayan a ver lo que tengan que ver de Succession para llegar al menos al capítulo número 4 y pues ya posteriormente regresen a este episodio. Advertidas y advertidos están, porque me voy a meter pues, un poquito en el ámbito de los spoilers. Con esta teoría que tengo sobre a dónde va el personaje de Rom, creo que estoy siendo bastante optimista, incluso un poco ingenuo, pero es algo que quiero y necesito hacer por salud mental, que yo creo que la serie pronto me va a desmentir, porque si algo hace increíblemente Succession es no alinearse a las teorías de los fans. Tiene una capacidad muy increíble para cambiar el juego de capítulo a capítulo. Les decía al principio que en Succession, una de las cosas que está en juego es el corazón de Roman. Y el corazón de Rom, a un nivel simbólico, representa algo gigantesco en la serie. Para mí Succession es una serie sobre el apocalipsis. Apocalipsis, entendámoslo como este concepto sobre la destrucción total de algo. En la serie, esta destrucción no es el final de una civilización o no es el final de un planeta. Es el final de la humanidad como un concepto de bondad. Creo yo que cada personaje representa un pilar que sostiene esta idea del ser humano como algo bueno por naturaleza. Y estos pilares en la serie han ido cayendo poco a poco. Logan murió siendo un monstruo. Connor, desde este camino que tiene de nihilismo, de valemadrismo, a partir del abandono de su familia, es un personaje que, aunque se me hace muy interesante, pienso que nació muerto en la serie. Kendall, en el episodio número 4, completó, creo yo, su transformación a un personaje trágico, sin posibilidad alguna de redención. Esto en toda la tradición shakespeariana, ¿no? Y ya Kendall va full Hamlet. Ya no hay posibilidad de que su alma se salve. Con Shiv, creo que los próximos capítulos van a ser clave, ¿no? Y creo que va a estar viviendo esta batalla por su alma en los próximos episodios, ¿no? Entre esta ira ya bastante acumulada que creo yo tuvo su pico en esta última humillación que le hicieron los hombres de la familia Roy, y también a partir de esta pues cómo está lidiando con la maternidad a partir de todos sus traumas, de todas sus miserias, de todos sus dolores, van a llevar a Shiv a tener esta batalla por su alma. Desgraciadamente pienso que esta pelea va a terminar con Shiv abrazando su lado oscuro. En este sentido, creo yo que Rom es el único pilar
que queda en pie, y quiero y me gusta pensar que el personaje va en un camino totalmente contrario al de sus hermanos. Mientras que ellos, cada vez de forma más consciente, están ya tratando de eliminar como estos vestigios de humanidad para poder llenar los zapatos de Logan, para poder ser sus sustitutos espirituales y para poder tomar el poder, Rom cada vez está en más contacto con sus sentimientos. Y esta redención de Rom significaría la salvación no solo de su corazón, sino también la salvación del concepto de humanidad en el universo de Succession. Muchas gracias por haber estado en este episodio dedicado a Roman Roy. En el siguiente capítulo, en la siguiente radiografía, estaremos hablando del hermano mayor de los Roy, estaremos platicando sobre Connor. Si les están gustando estos episodios, por favor, compártanlos, por favor, pues denle like, suscríbanse. Muchas gracias de verdad a todos los que se han estado suscribiendo a partir de estos pequeños podcasts. Y también muchas gracias a los que han estado comentando, porque la verdad eso me fascina, porque sí se enriquece mucho el contenido y la plática con todos sus comentarios. Les agradezco muchísimo y espero sigan escuchando estos podcasts, estas radiografías. Una vez más, muchas gracias y nos vemos en la próxima.